Historia de la filosofía moderna. Si en la sociedad esclavista y bajo el feudalismo no era clara la delimitación de la filosofía y las ciencias, en esta época es en donde ocurre tal delimitación. Y un interés por el desarrollo de la filosofía y las ciencias naturales. Pero, ¿a qué se debió tal interés? Consideremos que la producción manufacturera, la descomposición gremial, el desarrollo económico y habiéndose ampliado los vínculos económicos y culturales, aceleraron su desarrollo poniéndole fin a la época feudal. Este progreso estuvo acompañado por el movimiento cultural del Renacimiento que daba origen a las diversas corrientes filosóficas. La burguesía fue una nueva clase emergente, opuesta por el desarrollo de las ciencias naturales. Es por ello que buscaron la correlación de lo sensible y lo racional en el conocimiento, el problema del valor relativo, desde el punto de vista noseológico. Así, el empirismo y el racionalismo, que eran una expresión filosófica, se enfrentaban entre sí y, viene el esfuerzo de Kant por realizar una síntesis que cubre los dos campos. Si la filosofía antigua había tomado la realidad objetiva como punto de partida de su reflexión filosófica, y la medieval había tomado a Dios como referencia, la filosofía moderna se asentará en el terreno de la subjetividad. Las dudas planteadas sobre la posibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, material o divina, harán del problema del conocimiento el punto de partida de la reflexión filosófica. En lo filosófico, el desarrollo del humanismo y de la filosofía renacentista, junto con la revolución copernicana, asociada al desarrollo de la nueva ciencia, provocarán el derrumbe de una escolástica ya en crisis e impondrán nuevos esquemas conceptuales, alejados de las viejas e infructuosas disputas terminológicas que solían dirimirse a la luz de algún argumento de autoridad, fuera platónica o aristotélica. De las abadías y monasterios la filosofía volverá a la ciudad, de la glosa y el comentario, a la investigación, de la tutela de la fe, a la independencia de la razón. Renacimiento, finales del siglo XIV a comienzos del siglo XVI. Comienza a entablarse una sociedad capitalista con la aparición de la burguesía como clase social. Constituye un periodo de transición hacia la modernidad volviendo a la cultura antigua, sin dogma religioso, manifestando una reacción antifeudal y anticlerical distinguiendo a la filosofía de la religión. Se desarrollan las ciencias naturales y permite la confianza en el conocimiento humano sentando las bases de la ciencia moderna, y paralelo a esto se descubre al hombre en cuanto al hombre, humanismo, buscando la felicidad del hombre en este mundo, tomando al hombre como eje de la realidad. El racionalismo. Es una doctrina que sostiene el saber verdadero, no se puede dividir por los sentidos y por la experiencia misma, sino por la razón, siendo un conocimiento superior, universal, necesario e independiente. Es así que el racionalismo conlleva a una contradicción insalvable entre la razón, conceptos, y la experiencia, sensaciones. El racionalismo establece una dicotomía entre el hombre, naturaleza, la naturaleza existe porque la razón humana la ha pensado, constituyéndose como una corriente progresista que se oponía al dominio de la fe, teología, sobre la razón, filosofía y ciencias, desarrollando una confrontación en el empirismo. René Descartes, 1596 a 1650, racionalista metafísico francés, nació en La Haye, en la Turena, procediendo de una familia noble. Criticó la escolástica, postulando su método de la duda metódica, ponía en duda las ciencias naturales, la escolástica y el testimonio de los sentidos, diciendo que éstas nos engañan. Dudaba de todo, en consecuencia su famosa frase, cogito ergo sum, pienso luego existo. Decía que la lógica y las matemáticas son las únicas verificables, peor que éstas no explican la realidad. El universo es material e infinito. Dividiendo la filosofía en, lo material, extensión, y lo espiritual, pensamiento, subordinado a Dios. Sus obras son, discurso del método, reglas para la dirección del espíritu, meditaciones metafísicas, los principios de la filosofía, correspondencia. La influencia de René Descartes aparece en sus discípulos, en los pensadores independientes e incluso en algunos teólogos. Empirismo. Es una disciplina filosófica, que surge al problema del origen de nuestro conocimiento proponiendo que es la experiencia, interna o externa. Se contrapone al racionalismo, en donde el empirismo parte de la experiencia y no de la razón misma para llegar al conocimiento. Su tesis predomina en Inglaterra, en los siglos XVII a XVIII, donde la burguesía, industriales y técnicos, reclama de las ciencias naturales conocimientos prácticos como instrumento, para alcanzar su progreso y desarrollo. Ilustración, la enciclopedia. Surge la oposición de los siglos de las tinieblas y el oscurantismo, el mundo de la cultura y del pensamiento escolástico y metafísico,
Los ilustrados trataban de acotar la fe a favor de la razón, a la religión a favor de la ciencia, buscaban emancipar la moral, la política, la economía, de las tutelas religiosas eclesiásticas proclamando la luz natural de la razón, que era el único medio para perfeccionar a la sociedad. Luchaban contra la tradición y el principio de la autoridad, auspiciando la libertad del hombre en la conquista de la verdad y la felicidad. Su ideología representó aspiraciones de la burguesía, que arremetió en contra del sistema feudal, que obstaculizaba el avance de la ciencia, y legalizaba el dominio religioso protegiendo el poder político. La Ilustración quiere resumir los conocimientos científicos y hacerlas asequibles a la filosofía y la teología. El pensamiento es racionalista por una parte y por consiguiente revolucionario. Pretende plantear y resolver problemas matemáticos sin tener en cuenta las circunstancias históricas. El órgano adecuado para la vulgarización de la filosofía y la ciencia es la enciclopedia. El criticismo. El criticismo, del griego, crino, distinguir, separar o dividir, es la doctrina epistemológica desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento cierto a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento, presentando una crítica a la razón, tanto en su uso teórico como práctico. En general, una crítica en el sentido filosófico es una investigación de un concepto, doctrina o teoría a partir del análisis de las condiciones naturales o convencionales, que lo hacen posible, como modo de investigar sus limitaciones y características específicas. Una filosofía crítica es, por lo tanto, esencialmente antidogmática. De lo cual resultará, como rasgo fundamental suyo una conciliación entre el empirismo y racionalismo. Immanuel Kant, 1724-1804, nació en Königsberg, procedente de familia modesta, hijo de guarnicionero, criado en un ambiente de profunda religiosidad pietista, fue profesor de lógica y metafísica. Idealista alemán, todo su pensamiento es contradictorio, el hombre solo conoce los fenómenos, inaccesibles e inconocibles. En el contexto noseológico de la sensibilidad, espacio y tiempo son a priori, del entendimiento, establece 12 categorías: unidad, multiplicidad, universalidad, realidad, negación, limitación, sustancia, casualidad, acción mutua, posibilidad, existencia y necesidad, y de la razón. Destruye la ilusión metafísica. Para Kant no se puede mostrar la existencia de Dios, la naturaleza del mundo y la inmortalidad del alma. Esta negación es afirmada por la razón práctica: Dios, libertad, inmortalidad. Sus obras traducidas: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, Cimentación para la metafísica de las costumbres, Principios metafísicos de la doctrina del derecho, Filosofía de la historia, y otros opúsculos. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831, idealista alemán, concluye el proceso de alineación al conceptuar mística y teológicamente que la idea absoluta, conciencia de Dios, y no la materia se metamorfosea y se autodesarrolla en triadas tesis, antítesis, y síntesis. Su sistema se basa en lógica. 1. Ser, cualidad, cantidad, medida. 2. Esencia, fenómeno, realidad. 3. Concepto, juicio, objeto, idea, filosofía de la naturaleza. 1. Mecánica, espacio y tiempo, materia y movimiento, mecánica absoluta. Diremos que la idea de esa continua transformación de sí mismo en el individuo, al cual llama Hegel espíritu subjetivo, luego alcanza una mayor conciencia de sí mismo, a lo cual llama espíritu objetivo, que es una razón que interactúa con otras personas, y cuando él reflexiona, tiene conciencia de su actividad histórica. Hablamos ya del espíritu absoluto, que es posible gracias al arte, la religión, la filosofía. Obras: Fenomenología del espíritu, Ciencia de la lógica, Filosofía del derecho, Lecciones sobre historia de la filosofía, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, y otras.